Muy bienvenidos al servicio de adoración aquí en la Catedral de la Trinidad, en el centro de San José y también la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos muy agradecidos que están aquí con nosotros, con cualquier, en cualquier manera que estén. Siempre bienvenidos. La mesa del Señor está abierta a todos. Le damos la misa en español a las 12:30 cada domingo en Facebook Live and in English at 10:30 also on Facebook Live. Y estamos aquí para ustedes. Bendito sea Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos conocidos y ningún secreto cubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu para que perfectamente te amemos y dignamente celebremos tu santo nombre por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, concede que tu pueblo, iluminado por tu palabra y sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que Él sea conocido, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reine contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día, Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarse. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarse. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, ve a acostarse, y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel
que hasta los oídos le dolerán a todo el que oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió la puerta del templo del Señor. Samuel tenía miedo de encontrarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada, y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó, y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Palabra del Señor. Damos gracias a Dios. Oh Señor, tú me has probado y conocido. Conoces mi sentarme y mi levantarme. Percibes de lejos mis pensamientos. Observas mis viajes y mis lugares de reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra de mis labios, y he aquí, oh Señor, tú la conoces. Me rodeas delante y detrás, y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Sublime es, y no lo puedo alcanzar, porque tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te daré gracias porque maravillosamente he sido formado. Admirables son tus obras, y bien lo sé. No fue encubierto de ti mi cuerpo, mientras que en oculto era formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mis miembros, aún incompletos en el vientre. Todos estaban escritos en tu libro. Contados estaban mis días antes que llegase el primero. Cuán profundos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contaste, serían más que la arena. Para contarlos todos, tendría que ser eterno como tú. Gloria a la Santa e Indivisa Trinidad, un solo Dios, como era en el principio, es ahora y será para siempre. Amén. Amén. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme.
este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Nataniel y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, hijo de José, es de Nazaret. Dijo Nataniel: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: bien, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Nataniel, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nataniel le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Nataniel le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Cristo Señor. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hace unos 8 años, justo antes de mi ordenación de sacerdote, tuve el privilegio de hacer un largo retiro espiritual. Fue un mes entero y fue en un centro de retiro jesuita que mantuvo una rigurosa regla de silencio. Allí, en la tranquilidad de las montañas de Colorado, aprendí, como el niño Samuel, a escuchar a Dios llamarme por mi nombre. O más bien me enseñaron a escuchar mi nombre, porque el retiro en sí no fue del todo silencioso. Visité a un director espiritual todos los días, quien me dio ejercicios para orar y me enseñó a escuchar a Dios de nuevas maneras. Un consejo invaluable que me dio fue pedirle a Dios que me llamara por mi nombre, es decir, cuando me acomodo con la intención de rezar, me calmo y hago esta petición: que me llame de nombre, Señor. Esa práctica cambió todo acerca de cómo oraba, porque significaba que tenía que escuchar a Dios antes de hablar a Dios. Esta misma semana comenzamos una nueva clase en Zoom sobre la oración guiada por mi amiga sacerdote Charlotte Wilson. Ella nos recordará que hay muchas formas de orar y escuchar la palabra del Señor, pero eso ya lo sabemos todos, ¿no? Mi esposo, él encuentra a Dios tras la música. Algunos de nosotros escuchamos a Dios hablando muy directamente al oído de nuestro corazón. Las personas también experimentan la presencia y la guía de Dios en momentos de consuelo y claridad, o en la oportuna palabra de un amigo. En el siglo XI antes de Cristo, un joven que estaba en el servicio, al servicio del templo de Jerusalén, se escuchó a sí mismo llamado por su nombre. No tenía ningún director espiritual jesuita que le hubiera dicho
que escuchara su nombre. Entonces Samuel, el niño Samuel, respondió con tanta confusión como cualquiera de nosotros. Lo que me lleva a la Santa Biblia. La Biblia es una forma confiable de encontrar a Dios, ¿no? Especialmente si nos sentimos cómodos con la idea de que Dios habla de maneras diversas e incluso inesperadas. La palabra de Dios en las Escrituras está muy presente, pero también muy mezclada en el contexto de tiempos y lugares particulares. Leer la Biblia me ha enseñado a pensar en la palabra de Dios más como un coro de voces que como un soloista, por ejemplo. Consideren ustedes a Samuel, allí mismo, en el corazón, en el mero centro del templo de Dios, pero aún todavía incapaz de discernir quién estaba hablando. Creo que todos hemos estado así, tratando de discernir la verdadera voz entre los muchos que hay. Pienso en el pobre sacerdote Elí, que también sirvió fielmente en el tiempo toda su vida. La Biblia lo describe como un fracasado, pero su mayor crimen fue tener hijos que se portaron mal. En esa medida tampoco estoy seguro de sostener muy bien el estándar bíblico de sacerdocio. Pero Elí estaba tan hambriente de la auténtica palabra de Dios que estuvo dispuesto a que su propio joven protegido le predicara en contra de él. Entonces, en nuestra primera lección escuchamos una historia de Dios llamando al niño despitado en lugar del viejo sabio fiel. Una especie de inversión, ¿no?, del orden social, y eso no es la forma en que se supone que debe funcionar, ¿verdad? Y luego, en nuestro evangelio, nos presentaron al apóstol Felipe, tan asombrado de encontrarse con Jesús, la mera palabra de Dios personificada, como enseña nuestra tradición, que corrió a contárselo a su amigo. Y la respuesta de Nataniel fue: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Jesús simplemente no encajaba las categorías preexistentes de Nataniel, de dónde se encontraría la palabra de Dios. Todo lo cual sugiere la posibilidad de que la palabra del Señor sea conocido no porque traiga un sentido de resolución o claridad o unidad mística, sino más bien porque trae confusión o incluso juicio. La palabra de Dios puede ser la que no queremos que se pronuncie, dicha por las personas que la preferimos que no escuchar. Puede ser el joven, la persona molesta, la persona demasiado persistente o la persona nacida en el lugar equivocado. Lo que me lleva a un joven predicador bautista nacido detrás de la línea del color en el sur de los estadounidenses. El Ministerio de Justicia Racial de Martin Luther King nos recuerda lo profundamente inquietante que puede ser la palabra del Señor
para toda una nación. Como alguien que alcanzó la mayoría de edad mucho después de las luchas por los derechos civiles en la década de los 1960, debo recordar cuán profundamente desagradable fue el llamado profético a la integración y los derechos de voto en su época. Pero la voz de Dr. Martin Luther King es aún más profética si leemos más allá del famoso discurso del sueño, tengo sueño, lo que predicaba sobre la injusticia de la pobreza, el militarismo, haría que los poderosos se sintieran incómodos incluso ahora. Martin Luther King era más radical y más vulnerable que nuestros recuerdos de él. Al igual a Samuel, que temía contarle a Elí su inquietante visión, el muy humano Martin Luther King Jr. experimentó miedo. En sus memorias de 1958 sobre el boicot de los autobuses en Montgomery, King escribió sobre una noche de insomnio después de una amenaza telefónica a su vida. Escribió el predicador Martin Luther King: estaba listo para rendirme. Mi coraje se había acabado. Decidí llevar mi problema a Dios. Y las palabras que le dije a Dios esa medianoche todavía están vivas en mi memoria. Estoy aquí defendiendo lo que creo que es correcto, pero ahora tengo miedo. La gente me está buscando para el liderazgo y se me presentó ante ellos sin fuerza y coraje. Ellos también vacilarán. Estoy al final de mis poderes, ni me queda nada. Pero la gente, no me queda nada. En ese momento experimenté la presencia del divino como nunca antes lo había experimentado. Parecía como si pudiera escuchar la tranquilidad, seguridad de una voz interior que decía: defiende la justicia, defiende la verdad y Dios estará a tu lado para siempre. ¿Cómo? ¿Cómo escuchamos a Dios? A veces solo reconocemos la palabra de Dios en retrospectiva por su impacto, que siempre inspira a personas a una mayor libertad y coraje. La palabra del Señor a Martin Luther King superó no solo su miedo a quienes lo amenazaban, sino también el mayor temor humano de todos, el temor de ser abandonado por Dios. Al escuchar desde el templo de su corazón, Martin Luther King se aseguró de que Dios estaría a su lado para siempre. Pero a veces el valor y la libertad son difíciles de encontrar. A veces la palabra del Señor es realmente rara. No podemos decidir cómo y cuándo hablará Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, como nos recuerda el profeta Isaías. Pero podemos saber esto: si realmente queremos escuchar a Dios, tendremos que escuchar dentro el coro de voces y llamados y señales y maravillas que nos llevan
la palabra del Señor y arriesgarnos a escuchar cosas que podrían incomodarnos bastante, incluyendo la voz del joven, la voz del pobre, la voz del predicador bautista negro y su equivalente en el siglo XXI. Y cuando escuchamos a Dios, seguramente sufriremos desconcierto, como Samuel. Haremos preguntas que revelan nuestros perjuicios, como Nataniel, y escucharemos cosas que desafían nuestra forma de vida, como Elí. Advertencia justa: escuchar la palabra del Señor a veces empeora las cosas antes de mejorar. De mi retiro jesuita aprendí a abrocharme el cinturón de seguridad cuando Dios me llama por mi nombre, porque es probable que Él viaje se vuelva muy accidentado. Pero nunca olvide que las buenas nuevas de que las que Martin Luther King atestiguó, Dios estaría a nuestro lado. Como Samuel y esos primeros discípulos, nos conoceremos como personas llamados por Dios y como Jesús le prometió a Nataniel, veremos cosas mayores que estas. Amén. Confesamos nuestra fe en las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra y de todo lo visible y invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, que todos seamos uno. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo, que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones
Otorga descanso eterno a los difuntos, que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. De noche y voz de noche, que cargan tras la fuente, su sed nos alumbra, sola sed nos alumbra. En unión, oh Señor, con los fieles de tu iglesia, quienes confían en la sagrada Eucaristía, para ser tu cuerpo y tu sangre dados por nosotros, deseamos ofrecerte alabanza y acción de gracias. Te presentamos nuestras almas y cuerpos con el más ferviente deseo de estar siempre unidos a ti. Y como ahora no podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas espiritualmente a nuestros corazones. Nos unimos a ti y te abrazamos con todo el amor de nuestras almas. Que nada te separe jamás de nosotros, que vivamos en ti y que tú vivas en nosotros, tanto en esta vida como en la venidera. Amén. La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Salgamos en nombre de Cristo
Demos gracias a Dios. Con qué gusto venimos con gran devoción a decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta, está en el más pequeño rincón. Hoy se muere el perdón y florece el amor. Virgencita milagrosa, eres tú la estrella más hermosa de la creación. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Eres la tierra donde la fe sembramos. De tu bondad. Virgencita adorada, no me puedo ir. Sigues en tu gracia, tú sabes por qué. Y teniendo el momento, te quiero pedir